Ya está Isaías conectado. Espérame que estoy viendo cómo hago para subirlo de esta cosa. Tenés que dar compartir pantalla. Ajá. ¿Ya tenés abierta tu presentación? Sí. Sí, ahí abajo te sale en el panel compartir pantalla. Sí, dice share screen, dale ahí y te va a abrir. A ver. Ahí Aparece, está. ¿no? Perfecto. Está cargando, está cargando. Sí, espérate. Perfecto, Ahí ahí está. está. Y solo dale el modo presentación. Correcto. Isaías ya está. Ya estoy, ¿me escuchan? Ya estoy por aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Doc? ¿Se ve bien ya la cosa? ¿Qué tal, doctor Chávez? Mucho gusto. Bien, bien. Gracias por estar por aquí. Sí, se ve excelente. Ok, perfecto. Ustedes mandan cuando empecemos a dar la charla ya, porque somos un poquito de las 5, esperamos un poco. Ya hay 25 participantes. Creo que podemos ir empezando ahorita. Ok, perfecto. Ok, Bueno, muy sí, buenas tardes. ¿Sí? No, adelante, Doc, disculpen. Sí. No te preocupes, no te preocupes. Solo haciendo la presentación oficial. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Esta es la sesión de docencia del mes de junio del servicio de cirugía, el cual lo estamos haciendo en conjunto con el departamento de docencia del hospital. Realmente es un trabajo en conjunto porque la sesión de docencia creo que fue la semana pasada, ¿verdad, doctor Guzmán? Así es, no. Que era de Colgajo, sí. Ok, entonces, nada, les quería dar la bienvenida, agradecer. Creo que es una de las primeras veces que un médico internista va a dar charla en el servicio de cirugía. Así que, gracias. Que van a tener el gusto de tener un internista dando una charla. Ajá, pues también. Ahora sí vamos a hacer ciencia. Ahora sí vamos a aprender. Ahora sí, por fin. Así que quiero dar las gracias primero que todo al doctor Oscar Chávez, internista, infectólogo de nuestro hospital, por esta charla que nos va a dar. Solo quiero hacer mención de que esta es una charla que estamos dando como parte de la concientización que se está haciendo para cumplir las normas de la JCI sobre la prevención, una de las guías que en el servicio de cirugía nos compete cumplir, que es la prevención de la infección de heridas quirúrgicas. Entonces, sí es importante que todos estuviéramos. Creo que tenemos 26 participantes, que es una buena asistencia. Así que, sin más que quitarle tiempo, doctor Chávez, adelante. Las cámaras son suyas y los micrófonos también. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un placer. Creo que es primera vez también que yo le voy a dar una plática no solo con ustedes como cirujanos, sino creo que en el hospital. Y sí, es un tema muy interesante. No, a veces no le damos mucha importancia, pero sí tiene mucha incidencia en nuestros pacientes y no estamos nunca nosotros exentos de que nos pase una complicación de esta. Vamos a tratar de hablar definitivamente un poquito de epidemiología, definición, cómo se clasifican algunos factores de riesgo, manejo quirúrgico y sobre todo prevención, tal vez un poquito de énfasis en eso, porque como todo en infectología o en infecciones, pues es mejor prevenir que estar tratando infecciones y complicaciones. Vamos a tratar de ubicarnos con un casito que tuve la oportunidad de hace poquito de 2 meses aproximadamente que lo estuve viendo, una femenina de 33 años con diagnóstico de diabetes desde hace un par de años y pues nunca siguió tratamiento, pues obviamente por ende está con mal control, con obesidad y acudió con dolor abdominal 4 días asociado a estreñimiento, náuseas y vómitos. Y durante su evaluación se logró identificar que llevaba con una infección de vías urinarias, con datos de cetoacidosis y trastornos hidroelectrolíticos, se empezó a compensar y finalmente relativamente súbita, es un deterioro clínico de unas 24 horas de estarlo observando y se observa con datos francos de irritación peritoneal, se valora con el equipo de cirugía, quien decide meterla de urgencia
logran encontrar datos de impactación fecal y hacen la colostomía. ¿Qué tan frecuente se dan estas complicaciones en nuestros pacientes, las infecciones de sitio quirúrgico? Dependiendo de donde nosotros estemos trabajando o laborando, podemos tener algún cierto mayor o menor número de incidencia en esto. Pero finalmente, es la razón más común de reingreso no planificado después de un procedimiento quirúrgico. Según algunas revisiones que pudimos hacer, dependiendo del país y donde se cumplan más las normas, puede ser tan bajo como 1.09 complicaciones por cada 100 procedimientos quirúrgicos. Anda rondando por el 2 al 5% de todos los procedimientos quirúrgicos. En Estados Unidos reportan más o menos 160.000 a 300.000 infecciones del sitio quirúrgico por año y representan el 15% de todas las infecciones asociadas a cuidados de la salud. Hay hasta un 22% de riesgo de infección de sitio quirúrgico en cirugías limpias contaminadas y obviamente mucho mayor en aquellas cirugías que están sucias contaminadas o aquellas que son realizadas con urgencia, ¿no? Tiene mayor incidencia cuando se trata de una cirugía abdominal, sobre todo cuando tiene involucramiento colon, hasta un 30% en las cesáreas y obviamente un 20% en la cirugía cardíaca, porque en la cesárea, en lo que estuvimos revisando es el tiempo, la administración, que es un poquito errática de la profilaxis, dependiendo del tipo de cesárea, si es programada o de urgencia, y la cirugía cardíaca por el tiempo de exposición del paciente al procedimiento quirúrgico. Aproximadamente una complicación de esta añade 11 días más en la duración de la estancia hospitalaria de un paciente y sobre todo se entiende que aproximadamente el 50% de todas estas complicaciones pudieran ser se pueden prevenir. Algunos factores de riesgo que nosotros vamos a tener y tenemos que identificar en los pacientes desde que vamos considerando hacer un procedimiento quirúrgico, ya sea algo programado o una cirugía de urgencia, tenemos que tener un checklist, por así ponerlo, decir, este paciente tiene alto riesgo para hacer una infección de sitio quirúrgico y por tanto hablar tanto con el paciente como el familiar del paciente que está con alta probabilidad de tener una complicación de este tipo. La obesidad, sobre todo la obesidad grado 3, el diabético que está con mal control antes de la cirugía, durante la cirugía, aquel paciente que todavía tiene un fumado activo al momento de su procedimiento quirúrgico, el alcoholismo, el estado nutricional con nivel de albúmina menor a 3.5 miligramos por decilitro, terapias inmunosupresoras, llámese esteroides con más de 10 miligramos por día, aquellos pacientes con AR o aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, y las nuevas terapias biológicas pues, que estamos teniendo más al alcance de nuestros pacientes, que pueden ser un factor de riesgo para infección de sitio quirúrgico. El tipo de cirugía tiene mucho que ver, si es una emergencia, la duración y la preparación de la piel. Obviamente tenemos más tiempo cuando es algo programado, de poder hacer algunas indicaciones o algunas recomendaciones a los pacientes, pero si es una cirugía de emergencia tenemos un poquito más de riesgo en eso, ¿no? Ok. Nuevamente recalcando de los tipos de cirugías que más se complican o con infección de sitio quirúrgico, las ginecológicas, colorectal, las cardíacas son las que tienen mucho más riesgo dentro de todos y aquí entra una población que de repente se queda sin una idea, que es el paciente que fue operado de cirugía por implantes de prótesis, que finalmente tiene un alto riesgo también de infección de sitio quirúrgico, pero no aparecen algunos de estos estudios. El fumado incrementa 17% más el riesgo de infección de sitio quirúrgico versus el 5%. Por tanto, cuando tenemos la oportunidad de ver un paciente y hacer las recomendaciones, al menos 30 días es como el mínimo aceptable, pero los últimos 3 meses es lo que un paciente debiera estar previo a una cirugía.
sin fumado. Aquí vemos un poquitito, hablan más sobre el efecto del cigarro, sobre las complicaciones que podemos tener en, en el postoperatorio, pero sobre todo tenemos vasoconstricción, pobre perfusión, y lo que nos va a disminuir es un retraso en la curación de las heridas. Por tanto, vamos a tener mucho más problemas, mucho más riesgo de infección de sitio quirúrgico. A nivel endocrino, aumenta la insulinoresistencia, aumenta la respuesta inflamatoria y por tanto vamos a tener más riesgo. Y a nivel renal, pues tenemos algunas otras complicaciones que no, de forma de círculo vicioso, todo nos va a sumar para que sea un estado de inmunosupresión al paciente y que por tanto vayamos a tener esta complicación como tal. La obesidad y la obesidad mórbida directamente como factor de riesgo solo aumenta hasta 7 veces el riesgo de infección de sitio quirúrgico en aquellos pacientes que tenemos una cirugía limpia. Y hasta 2.5 o hasta 25 veces la obesidad mórbida tiene riesgo de infección de sitio quirúrgico. Cuando es limpio contaminado, aquí tuvimos un dato que es medio extraño, pero se asoció más cuando tenemos obesidad de primero o segundo grado, que tiene un riesgo de 12 veces más que comparado con obesidad mórbida. ¿Sí? O sea, están más o menos iguales, no aumenta el riesgo, pero sí tenemos muchísimo en aquellos pacientes que tenemos, que somos un poquito obesos, hay que cuidar la barriga, ¿no? Solo ser diabético, nosotros tenemos una característica en nuestra población que normalmente anda muy mal controlado, al menos el 60-70%, y vemos en el estado de hipoglicemia preoperativo antes de la cirugía, cómo aumenta significativamente el riesgo, hasta 4 veces más el riesgo de hacer una infección de sitio quirúrgico, dependiendo de la literatura que lo veamos y de la revisión que hagamos, incluyendo hasta 16 veces más el riesgo, ¿no? Perdón. En la hiperglicemia posoperativa, que nosotros ya teniendo el paciente relativamente en un ambiente donde podemos controlar este nivel de glucosa, debemos de hacer un esfuerzo por mantener la glucosa entre 140, 200 máximo, 140, 180 sería el idóneo para evitar las complicaciones y disminuir los riesgos de infección de sitio quirúrgico. Cuando hay un mal control, hasta 10 veces más, empezamos a ver 5 veces más, y hay otra literatura hasta 30 veces más el riesgo de infección de sitio quirúrgico solo por el control metabólico como tal. Y obviamente hablábamos de la hipoalbuminemia, que la hipoalbuminemia básicamente lo vamos a ver tal vez en aquellos pacientes con extremos de la vida con un poquito de fragilidad, aquellos que son muy mayores, mayores de 90 años, aquellos que están tal vez un poco menores, pero en aquellos que tenemos mayor de 90 años tenemos más riesgo de hipoalbuminemia. Lo que tenemos en los extremos de los índices de masa corporal, que tenemos más de 35 índices de masa corporal o menos de 18, tenemos mucho riesgo de hipoalbuminemia. Y el estado de ser diabético se asocia mucho con la hipoalbuminemia. Es todo el estado de malnutrición que podemos tener. Ok. Nosotros debemos de hacer una evaluación para aquellos pacientes que van a ser llevados a cirugía para poder intentar o lograr un valor de albúmina mayor de 3.5, este es un error mío, y evitar las complicaciones de las infecciones de sitio quirúrgico. Cualquier complicación en un paciente con hipoalbuminemia se pueden presentar, y obviamente cuando estemos con complicaciones serias, neumonía, sepsis y todo, hasta 4 veces más el riesgo de un paciente comparado que no está con albúmina menor de 3.5. Y finalmente hay algo que de repente ya está estandarizado, está escrito, cómo vamos a identificar o cómo vamos a clasificar según el tipo de cirugía, según la extensión de la afectación de la infección y si está asociado o no a algún tipo de material protésico que podamos tenerlo. La clasificación
que nosotros vamos a tener según el tipo de cirugía, sea una cirugía limpia, limpia contaminada, contaminada, infectada, sucio, y finalmente el tipo de infección. Si nada más quedamos en incisional superficial, incisional profunda, y otra que involucre a órganos. A veces se nos hace un poquito, según la literatura, nos empieza a decir que a pesar de que se están llevando o se está haciendo un esfuerzo por hacer un control de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, aquellos pacientes que no se diagnostican o no se les pone nombre y apellido estando hospitalizados, cuando se hace el seguimiento por la consulta, no se termina de filiar con una infección de sitio quirúrgico, se le pone algún diagnóstico de seroma y lo tratan nada más, pero no lo terminan de justificar o por lo menos de meter dentro de las estadísticas. Entonces vamos a tener un poquito de subregistro y tenemos que saber clasificar esto. Hay algún término que a veces es un poquito, no sé, inquietante, tal vez puede ser la palabra, que ponen sepsis de sitio quirúrgico. Y muy frecuentemente lo veo. Cuando tenemos, estos son artículos que son desde más o menos 2014, 2015 y se han venido actualizando hacia 2017, 2018, pendiente de la actualización de este año, pero no ha variado mucho dentro de lo que es poner el nombre y apellido de los pacientes. Entonces, no, la idea me supongo que es evitar el poner el apellido de la complicación no deseada, pues, pero sigue siendo una complicación superficial que podemos tener nada más a nivel de piel y tejido celular subcutáneo, más o menos igual con este, este es un caso de ortopedia de un muñón, y esta fue nuestra paciente, finalmente. Tenía una infección incisional profunda de herida quirúrgica, más adelante vamos a ver cómo terminó de ella. Y aquí es donde también quería hacer un hincapié con los muchachos del área de ortopedia, porque finalmente una infección de sitio quirúrgico, pues en el caso de ellos generalmente se asocia a una prótesis, ¿no? Donde en algún momento hay un trayecto sinoso, una fístula, ¿no? Que tiene un drenaje, una vez que se le colocó el material protésico, hay dolor, el paciente requiere dolor luego que se le pone, o ya sea dolor agudo o dolor crónico. Pues normalmente que tenemos a veces que se le da tratamiento, es que él tiene una celulitis y entonces se le va a dar un tratamiento por 5 o 7 días y luego vamos a valorar. Todo paciente que está con datos clínicos locales hay que investigar si no tenemos una afectación como tal de la prótesis, pues tendríamos que hacer una tocentesis en el caso y buscar los datos de infección a nivel del diferencial, ¿no? Y mandarlo como lo que corresponde, que son los cultivos, para poder hacer un diagnóstico oportuno como tal, porque a la larga este paciente puede mejorar ese tiempito con el tratamiento y en 3 meses nos va a llegar obviamente con nueva sintomatología y sigue llamándose infección de sitio quirúrgico asociada a una prótesis. Lo único que ahí se le clasifica como temprana, alejada y tardía. Entonces tiene su tiempo, pero sigue siendo una infección de sitio quirúrgico y creo que en este caso es cuando menos se tienden a reportar. Hay algo que no, es muy difícil tomar la decisión que hacer. Eso yo creo también que es algo que nos pone en duda a la hora de poner los diagnósticos, porque te ves obligado o no te ves obligado a retirar ese material protésico que tuviste que poner, pues que es algo muy difícil y obviamente es otro procedimiento quirúrgico que vas a someter al paciente. Pero bueno, hay algunas pautas que nos dicen que podemos probar con un tratamiento corto y luego empezar a ver si el paciente se quedó nada más a nivel de tejido superficial. Pero el paciente te lo va a decir, pues, o sea, no hay, la clínica te lo va a decir, pero no hay, hay ausencia de fístula, el paciente no refiere dolor y generalmente lo que tiene es cambios inflamatorios locales. Entonces, se puede en ese momento decidir no remover la prótesis y dar chance, pues, si no tenemos nada de esto y obviamente que tengamos algunos paraclínicos que nos digan. Finalmente, en el caso de ortopedia es un gran asterisco. Pues tal vez en nuestro hospital no nos hemos podido ver en esos casos, pero sí he visto muchos casos
infecciones asociadas a prótesis que se toman con mucha paciencia. Al final el paciente termina en 2 o 3 procedimientos quirúrgicos en estancias prolongadas. ¿Qué microorganismo tenemos que considerar cuando estamos pensando una infección de sitio quirúrgico? Realmente, como les decía, esto, como mencionaba el doctor Montalegre, hay un esfuerzo a nivel mundial por reducir todo lo que son los eventos adversos de una hospitalización, pues obviamente en los procedimientos quirúrgicos, y de tal manera que han habido diferentes revisiones en las que te orientan un poquito a los microorganismos y tratar de hacer una terapia bastante dirigida para poder hacer un tratamiento oportuno y por tanto una corrección más pronta de eso. Antes se reportaban las infecciones de sitio quirúrgico por bacilos gram negativos o polimicrobianas y se reportaban tan altas como del 50%. Sin embargo, del 2003 para acá, con el uso de algunos antimicrobianos, Staphylococcus aureus se ha puesto como el primer germen causante de infección de sitio quirúrgico y sobre todo Staphylococcus resistente a la meticilina, que es muy en algunos países muy frecuente que tengamos Staphylococcus resistente a la meticilina comunitario, ¿no? Obviamente eso se asocia con tasas de mortalidad mucho más altas, con estadías hospitalarias más prolongadas y obviamente el costo del paciente que es mucho. Y dependiendo del tipo de cirugía, pues obviamente sobre todo el tipo de polimicro abdominal que vamos a tener tipo de infecciones polimicrobianas. Y algo que a nosotros nos preocupa es si el paciente está haciendo una infección por un germen con expresión de multiresistencia o un germen que esté haciendo disminución de sensibilidad a los antimicrobianos, como la nueva terminología que podamos decirle. Los 3 factores tal vez de riesgo más importantes, como habíamos visto previamente, el diabético, el obeso y el uso de antibióticos previos, por cualquier causa, ya saben, por infección de vías urinarias, por neumonía, por infección en la piel. Todos tienen alto, pero sobre todo el uso de antibióticos previos tiene casi 60 veces más el riesgo de hacer una infección de sitio quirúrgico. Pero el diabético tiene hasta 16 veces y la obesidad 10 veces más el riesgo. Sin embargo, también tenemos un gran grupo de pacientes que tenemos que pensar, algunos otros enterobacterias sobre todo, y aquellas que nos pueden poner en riesgo la vida del paciente, como Klebsiella, Cinetobacter, Pseudomonas, Proteus, Enterobacter. Y tenemos que saber que no es un porcentaje despreciable que tengamos estas infecciones. Vamos a ver más adelante algunos factores de riesgo para tener estas infecciones. En algún momento E. coli representa hasta el 35%, y de estas que sea multiresistencia hasta un 96%, donde lo identificaron. El Staphylococcus aureus resistente a la meticilina hasta el 70%, Klebsiella pneumoniae con fenotipo B hasta un 73%, Acinetobacter casi todos, con expresión de multirresistente, y Pseudomonas hasta el 50%. Son tal vez como que los gérmenes que nos dan mucho más miedo, y aquí algo menos frecuente, tal vez con estancia hospitalaria un poco más prolongada, pues Pantoea, Pseudomonas, Oricibatans y Tenotrophomonas maltophilia, que son un poco frecuentes, ¿sí? Sobre todo que el estar considerando alternativas de tratamiento para gérmenes que tienen la sensibilidad disminuida de los antibióticos, no es una opción de tratamiento. Básicamente lo tendríamos que hacer en aquellos pacientes que no tenemos remedio. Hay que usar medicamentos de amplio espectro, algunas combinaciones que a veces son medio dañinas, pero la acción principal es disminuir las infecciones de sitio quirúrgico para evitar, primero en el paciente. ¿Aló? Adelante, se escucha bien, Oscar, se escucha.
Se fue, parece. ¿Aló? Sí, parece que salió el doctor. Que vamos, Vamos a esperar, vamos a darle un vamos a esperar. chancecito. Sí, un momento. Tal vez si alguien lo pudiera llamar. Sí, ahorita le estoy marcando, doctor Montealegre, le estoy marcando. Un momento, el doctor tuvo un problemita y hablé con él, está solucionándolo, está reingresando. Un momento, por favor, muchas gracias. Les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia. Ya pronto el doctor se conecta. Ya estamos, creo yo. Ya lo escuchamos, Doc, ya lo escuchamos y lo vemos. Ok. Vamos a ver. Ahí estamos. Sí, ya, ahí está, ya. Ok, perfecto. Quedamos entonces que la idea de las infecciones es muy difícil, siempre llevamos las de perder, tratar de usar combinaciones de antibióticos, muchas veces el paciente no sale, pues ya hemos escuchado narrativas donde las opciones de tratamiento se quedan en cero y por tanto la mejor terapia siempre es prevención, ¿no? Siempre lo que decíamos, hay muchísima literatura de esto donde podemos revisar y finalmente se reducen a una serie de pasos que podemos hacer, un checklist, ¿no? Tiene que ver mucho de la profilaxis. Parecieran a veces temas sin mucha relevancia y cuando empezamos a revisar, algunos hospitales no tienen esta seguimiento del cumplimiento estricto de cómo deberían de ser las cosas y algo tan básico como la profilaxis en un tipo de cirugía en el momento no esté estandarizado, ¿no?
Entonces, profilaxis antimicrobiana. El control de la glucosa, como hemos platicado, normotermia en los pacientes. En algunas literaturas se plantea mantener un poquito hiperoxigenado al paciente durante la cirugía y obviamente algunas literaturas que puedan hablar de profilaxis antisépticos, que esto lo vamos a hablar más adelante. Con esto de la profilaxis antimicrobiana, se refiere también un poquito con el tiempo en algún tipo de cirugía. Si es una cirugía de urgencia, muchas veces no da chance de poner la profilaxis en tiempo y forma. Cuando nosotros vemos en tiempo y forma en el preoperatorio, tiene que ser más o menos dentro de la hora o un poquito antes, 30 minutos antes de estar en la cirugía, para poder disminuir la carga bacteriana en el sitio quirúrgico y por tanto poder disminuir el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Cuando se pone muy temprano, más de 3 horas, pues no logramos absolutamente nada. Cuando ya tenemos, durante la cirugía, cuando son más de 2 horas, podemos bajar un poquito, pero el postoperatorio más de 3 horas, no nos hacemos nada. O sea, la idea de reducir es hacer la profilaxis en tiempo y forma, que más o menos 30 minutos previo a la cirugía. Y empezamos a ver, les hago este comentario porque he escuchado en algunos colegas alguna terminología de la profilaxis ampliada, previo y post procedimiento, y hablan de 72 horas antes, se ingresa al paciente, se le pone antibiótico y posteriormente se hace el procedimiento y después se le da y se va a su casa, como una profilaxis ampliada. Ya lo he visto muy frecuentemente y básicamente no tiene ninguna razón de ser, no tenemos ningún impacto sobre la disminución de ningún tipo de cirugía, de infección de sitio quirúrgico, pero sí tenemos mayor asociación con las reacciones adversas, sobre todo falla renal aguda y infección por Clostridium, ¿no? Tenemos hasta 54 veces más el riesgo de falla renal aguda, sobre todo cuando utilizan algunos medicamentos que no son tal vez los más adecuados, como vancomicina, y hasta 36 veces más por la infección de Clostridium difficile. Entonces no obtenemos ninguna ventaja más que tal vez la falsa sensación de que se le está ofreciendo una seguridad al paciente, que no es correcto, pero sí le está ofreciendo una reacción secundaria que le va a generar mayor estancia intrahospitalaria, incluso pues la muerte. De tal manera que ese término de profilaxis ampliada no debiera de ser, más bien la profilaxis correcta. Y me llamó la atención que estos muchachos hablaran de evaluar el protocolo que ellos ocupaban en las pacientes, en los procedimientos ginecológicos, que es donde, como mirábamos previamente, que también sean muchas complicaciones, pues ya miraban ellos que hacían mucho histerectomía abdominal y ellos dicen que tienen un promedio más del 92% de cumplimiento de las normas, y en ese 8% en que el 40.9% no se inició la profilaxis por el tiempo. O sea, que fue un incumplimiento porque no se puso en el tiempo que se debía y la indicación inadecuada. Ahí prácticamente uno tiene el 75% del por qué no se cumple adecuadamente la profilaxis. Y si ese 8%, 9% es 50%, o sea, el 50% de esos casos son prevenibles, ellos hubieran tenido por lo menos un 95% sin infección de sitio quirúrgico. Entonces, no parece importar lo del tiempo, pero es algo que tal vez el cirujano debe estar pendiente con el equipo de anestesia para que se haga la administración correcta. Otra medida para prevenir, ya que hablábamos de la frecuencia que ha venido a tomar o la importancia que ahora se ha posicionado Staphylococcus aureus como un germen causal de un porcentaje importante de infección de sitio quirúrgico, es el tema de la descolonización. La descolonización tomó mucho auge y en algún momento se quiso descolonizar de forma
global a todo paciente que iba a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta pues que no en todas las cirugías se debe hacer y que más bien puede estar aumentando la tasa de estafilococo resistente y por tanto nos hemos quedado con un tipo de cirugías como las cirugías de ortopedia, sobre todo cuando se tiene que involucrar la implantación de una prótesis y en cirugías cardíacas, por tanto. Es tan frecuente en estos dos tipos de poblaciones donde vamos a tener muchísimas, hay que hacer el expert para MRCA o MSSA y poder hacer la descolonización en estos pacientes previamente a la cirugía. Se utiliza, se aplica por las noches, perdón, 2 veces al día por 5 días para descolonizar por estafilo. Ahora, ¿con qué? Como pirocina decíamos al 2%, y en aquellos pacientes que van a ser sometidos a este tipo de procedimientos quirúrgicos, sí hay datos a favor del efecto de la mupirocina sobre los portadores de Staphylococcus aureus de las nasales. Obviamente, una vez que hicimos la búsqueda con el expert, ¿no? No en todas las cirugías, como decíamos, cirugías de ortopedia y cirugía cardíaca son las dos indicaciones principales para poder evitar pues, las complicaciones que son las más serias, por así ponerlo en estos casos. El baño con clorhexidina es un tema, nosotros que hemos sido tal vez visitantes de varios hospitales, hay algunos hospitales que incluso tienen el protocolo de baño de pacientes con clorhexidina. Le dan previamente por la consulta su paquetito, pues, como usted se va a bañar un par de días antes con esto, el día antes de la cirugía y se viene para acá, ¿no? De tal manera que en algún momento se planteó que el baño con clorhexidina podía disminuir los microorganismos que podemos dar que nos generen una infección de sitio quirúrgico, pero vemos que no tiene ningún beneficio cuando al paciente se baña o no se baña o se baña con jabón convencional. Pero cuando empezás a ver, no te disminuye el riesgo de una infección de sitio quirúrgico cuando lo mandas a bañar a casa, ¿verdad? En casa. Eso es una de las cosas. Pero cuando empezás a ver el uso de clorhexidina para preparación de sitio quirúrgico en el momento quirúrgico, sí hay un beneficio sobre o comparado con los otros antisépticos locales. O sea, el uso de el clorinato de clorhexidina, el 4 o 5% es el que tiene mejor ventaja sobre las otras soluciones, ya sea yodo alcohólico o solamente yodo, con una disminución de riesgo significativa, ¿sí? Entonces, el uso de la clorhexidina es para el paciente en quirófano cuando se le va a hacer su procedimiento quirúrgico, su limpieza del área quirúrgica, y ahí es donde tenemos un beneficio, un impacto sobre la disminución de sitio quirúrgico. Esta revisión del 2017 de los españoles o la revista de cirugía española hace como el checklist que nosotros hablábamos y empieza a decir cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos tener para poder disminuir las infecciones de sitio quirúrgico en el contexto de la fase preoperatoria. Pues ya vimos que la ducha previa, pues en algunos sí, pero no con clorhexidina, sino con baño o con jabón normales. El cribado para estafilococo, sí, hay algunos que no tienen no arrojaron ningún dato. La profilaxis antibiótica tiene que ver mucho, digamos que una adecuada profilaxis antibiótica en su tiempo es de lo mejor, y bueno, esto es algo que no lo revisamos muy bien. La preparación con antiséptico con piel, pero ahí sí tenemos lo de la clorhexidina, el mantener al paciente normotérmico para evitar que haga cenosis o disminución de flujo a nivel del sitio quirúrgico, la normoglucemia, y mantener al paciente con una saturación arriba del 95% para evitar que tengamos disminución de la oxigenación. Por tanto, el resto de las cosas que podamos tener en duda, hay unos selladores
con antimicrobianos, no han mejorado, incluso en algún momento empiezan a reportarse mayor complicaciones, incluso mayor mortalidad. Los campos quirúrgicos adhesivos, pues no se ha visto mayor beneficio. El soporte nutricional intensificado, eso depende, eso en el momento que agarremos al paciente. Y la irrigación de la herida. La irrigación de la herida es un tema un poquito álgido, pues ya sabemos que no todo se funciona, o sea, cuando está en el momento de la cirugía, obviamente un lavado quirúrgico con solución salina va a disminuir la carga bacteriana y eso no va a hacer irritación, pero hay algunas soluciones que todavía se siguen ocupando a hacer de cloro con vinagre en algunas heridas y por tanto pues retrasan más bien y te entorpecen la cicatrización y van a hacer un estancamiento en la evolución del paciente como tal, pero siguen siendo muy frecuentes las irrigaciones en todas las áreas, pues incluso cirugía plástica, he visto que hacen este tipo de cosas y no sé, pues ya está más que escrito que la función local de los fagocitos se entorpece con este tipo de soluciones. Ok. Alternativas terapéuticas, una vez que nosotros ya tomamos, identificamos al paciente, hicimos la describimos, clasificamos, se toma obviamente como parte del protocolo toda infección de sitio quirúrgico, una vez que se va a lavar o que se abre la herida y que hay un puntito, hay salida de material, se lava correctamente y se toma un cultivo para poder identificar el microorganismo que tenemos, ¿no? De tal manera que nos permita al cabo de 48 horas poder establecer una terapia definitiva. Sin embargo, hay momentos en que tenemos que iniciar un tratamiento empírico el paciente para lograr mejoría del paciente. Y hay que tener en cuenta algunos factores de riesgo, sobre todo para pseudomonas. El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene bronquiectasia, que tiene asma, tiene que ver mucho con el uso de esteroides, porque obviamente en esos pacientes están utilizando esteroides inhalados y esteroides sistémicos muy frecuentemente según el tipo de crisis, aquellos mayores de 65 años y que tienen hospitalizaciones previas. Uso de antibióticos previos es muy importante, eso debe ser como un checklist dentro de las preguntas antes de la cirugía, tanto por el cirujano como el clínico que va a hacer la valoración para poder decir si este paciente tiene una complicación, pues por esto y esto y esto y estos factores, tenemos que considerar pseudomonas y hay que iniciar un tratamiento dirigido a eso para evitar mayor complicación. Nosotros deberíamos de tener alguna especie de mapa microbiológico, ¿sí? Staphylococcus meticillin resistente hasta hace unos años que nosotros teníamos la participación en un grupo de RIVAC, que es parte de vigilancia microbiológica en Centroamérica, andábamos por eso del 35% de resistencia para MRSA. Y andábamos por ahí del 47, 48% para resistencias para enterobacterias, sobre todo E. coli. Y habían tasas tan altas en Costa Rica como hasta el 70% dentro de la región. De tal manera que cuando vamos a iniciar un tratamiento tenemos que decir si estamos en un ambiente donde tenemos más del 15% de resistencia a meticilina, pero que no tenemos factores de riesgo para gran negativo. Si tenemos más del 15% para Staphylococcus meticillin resistente, tenemos que hacer un énfasis en la cobertura para positivo. Vancomicina, linezolid, pues recientemente tenemos ceftarolina. Podemos utilizar cefalosporina de cuarta generación, una penicilina antiseudomonas en aquellos pacientes que no tenemos factores de riesgo para gran negativo que sean multiresistentes. Cuando tenemos factores de riesgo tanto para Staphylococcus meticillin resistente y para gran negativo, más del 10%, tenemos que utilizar 2 antimicrobianos de amplio espectro para gran negativo. Cuando me refiero a esto es sobre todo Pseudomonas y Klebsiella, y la cobertura que habíamos hablado
en la diapositiva previa. Y si tenemos hospitales que tenemos alta incidencia en Klebsiella y Acinetobacter baumannii, obviamente tenemos que hacer una combinación un poquito más intensa con polimixinas asociadas a un carbapenémico, antisulfa, con una fluoroquinolona, aminoglucósido o tigecyclina. Esto depende ya de donde estemos ubicados en cada hospital. No todos los hospitales tenemos esa incidencia de estos enterobacterias con disminución de la sensibilidad a los antibióticos. Algunas recomendaciones: tigecyclina jamás sola en pacientes con inestabilidad circulatoria. Si estamos pensando pseudomonas, no es una opción. Si estamos pensando que el paciente se tiene que ver con la gravedad, ¿no? Con bacteriemias, tampoco es una alternativa. Por tanto, sola no puede ir, tiene que ir combinada con otro fármaco. El ertapenem es más o menos parecido a tigecyclina. En pacientes que están inestables no nos va a ofrecer buena concentración en tejido y no tiene actividad anti-pseudomonas. Moxifloxacino es una muy buena alternativa. Es la que tiene, si estamos considerando pseudomonas, el menor efecto anti-pseudomonas, por eso hay que tenerlo en cuenta. Si no estamos considerando pseudomonas, podemos ocuparlo sin mayor inconveniente. Y si tenemos alguna otra complicación, como infección de vías urinarias asociada, no nos va a ayudar mucho, que tendríamos que asociarlo tal vez a algún aminoglucósido para poder tener un efecto deseado sobre los pacientes. Y finalmente, creo que es indiscutible pues, el valor que ha tenido la terapia de presión negativa para la cicatrización de las heridas. Obviamente, cuando tenemos infección profunda, incisional profunda, o con involucro a órganos, de tal manera de que esto permite menos idas a quirófano, permite estar invadiendo menos al paciente desde el punto de vista de el factor personal, ¿no? Por ser humano, que a la hora de hacer los lavados en cama, menos dolor, menos estrés, menos hiperglucemia, por todas las cosas que se refieren, y nos permite estar haciendo una extracción de forma constante del material purulento y por tanto la retracción de la herida, la cicatrización, la granulación, todo eso se va a mejorar o va a ser promovida por esto. Ya tenemos mucha experiencia en estos casos. Esto es como parte de un protocolo de abdomen abierto, pero la mayoría de pacientes de infección de sitio quirúrgico con involucro a cavidad, pues se benefician de estas terapias. Pues. Nuestra paciente no le fue muy bien, pues tuvo 35 días, así que tuvo un poco más, se le tuvo que colocar el sistema de presión negativa. Con eso al final sí logró cerrar, pero se logró identificar Staphylococcus aureus y también logramos identificar que es un absceso pulmonar como complicación del Staphylococcus aureus. Entonces ahorita todavía no ha salido de riesgo, está en vigilancia con tratamiento en casa. Pues. Entonces esas son las complicaciones que se derivan pues, de este tipo de infecciones como tal. De forma, a conclusiones, pues se pueden prevenir las infecciones de sitio quirúrgico hasta un 50%. Realmente los paquetes de cuidados que están establecidos es básicamente agarrarlos y adecuarlos a nuestra realidad como hospital, y no es nada más que esté en papelito, hay que hacer un cumplimiento adecuado y eso es un trabajo en equipo. O sea, no debiera ser molestia pues que el cirujano esté ahí platicando con el anestesiólogo si ya se pudo o no administrar la profilaxis adecuada, del tiempo y forma, el tipo de profilaxis, el tipo de antibiótico que uno puede utilizar. Muchas veces encontramos que los antibióticos que se están utilizando con la creencia de que va a ser un poco más segura la cirugía, no es el más adecuado. Pues. Identificación oportuna, una infección de sitio quirúrgico que progresa en 24, 48 horas pone en riesgo la vida del paciente, y tenemos que hacer la identificación microbiológica temprana para poder definir la terapia dirigida con estos pacientes. Pues. Yo tengo algunas inquietudes, eso sería lo que yo quería platicarles con ustedes. Yo no soy
cirujano, pues soy internista como tal, tengo algunos conceptos tal vez muy, con esto de me queda la inquietud de por qué se sigue utilizando esto de las soluciones para irrigar las heridas a base de cloro, de alguna otra cosa. No sé si alguno de ustedes tiene todavía alguien conocido que hace eso y tal vez hay alguna oportunidad de frenarlo. Y si tienen alguna duda ahorita que quieran expresar y que podamos platicar, pues de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Chávez. Creo que excelente su exposición y creo que sí, ahorita van a haber varias preguntas y varias dudas porque hay varias cosas ahí que por lo menos en lo personal me quedan en duda, pero vamos a darle chance a unas preguntas e invitar a los que están conectados a que nos hagan sus preguntas y comentarios. Tenemos aquí el comentario pregunta, perdón, del doctor Narciso Castro. Dice, cuando los pacientes llegan al quirófano con materia fecal en sus partes, ahí sí vamos a pedirle al doctor Narciso si nos dice en qué parte, pues, porque dice con materia fecal en sus partes, en pocas cantidades y la cirugía es del tobillo, ¿qué recomienda? No sé si quiere decir, no sé qué quiere decir con materia fecal en sus partes, no sé si es en el ano. Claro. Y cuando el paciente, bueno, vamos a pedirle al doctor Castro que nos amplíe ahí. Especifique un poquito, correcto. Sí. Y bueno, dice flictenas, el mismo doctor Castro dice flictenas en el sitio de la incisión, ¿podemos practicarlas? ¿Alguna sugerencia? Me imagino que es retirarlas o funcionarlas y eso. Sí, puede ser. Sí. Ok. Idealmente, en el caso de las aflictenas, se hace una instilación-aspiración para poder identificar el microorganismo y más bien tendríamos que ver si no hay cambios inflamatorios y si esa aflictena no se está asociando con un trayecto fistuloso, pues para poder definir ya sea por fractura o por alguna colocación de una prótesis y empezar a estudiar si necesita otro estudio de imagen que lo sea, pero sí hay datos de cambio inflamatorio de piel y tejido celular subcutáneo. Lo mejor es hacer la toma de muestra se instila, perdón, 1 o 2 cc de solución salina y se aspira nuevamente y se manda a cirugía, perdón, al cultivo. Ok, tenemos alguien tiene un micrófono encendido y hay un feedback ahí, pero ok. Dice el doctor Luis Molina, dice, ¿es mandatorio el uso de antibióticos en las infecciones superficiales del sitio quirúrgico? No, definitivamente no. Se hace el manejo local, en la gran mayoría, en el 80-85% de los casos, te va a resolver solo con manejo local. Abrir algún puntito y hacer los lavados como Dios manda, con agüita y jabón y sin ninguna otra cosa que tengamos que agregarle. Pero no siempre es necesario. Sí, la idea ahí es que si es un paciente con muchos factores de riesgo, que está muy gordito, que usa esteroides, que no sé, ahí sí tendríamos que considerarlo, pero más que todo encasillar al paciente qué factores de riesgo tiene para que esa infección siga extendiéndose, pues, en profundidad y en... Entonces, una infección de sitio quirúrgico que sea superficial en un paciente, como usted dice, sin obesidad, sin otros factores de riesgo, puede manejarse con lavado y simple. Pues. Con lavado, es más, con lavado propios en su casa con el jabón que usa el paciente, que mucho he visto. Manejo local. Y que mucho he visto, doctor, colegas que tienen infecciones de sitio quirúrgico, así pues, digamos, puntos pequeños y mandan al paciente a lavarse con clorexidina de manera diaria. ¿Qué comentario le parece a eso? Hay algunas soluciones que están ahí comerciales que dan clorexidina, no tiene ninguna indicación. Ya hemos platicado en algunas ocasiones, mucho lo platicamos esto en pie diabético, que las diferentes soluciones que se ocupan para lavar la clorexidina no tiene ningún beneficio sobre el lavado habitual con el jabón, abundante irrigación con solución estéril, ¿no? Y ya,
Con la clorexidina no nos va a identificar nada. Ahí la consideración sería que si estás sospechando una infección, tratarla, pues, o sea, una infección más severa o una infección un poquito más profunda. Ahí más bien yo creo que es más ¿cómo le diría? Paz mental del médico que del paciente. O sea, mandar la clorexidina. Más para darle paz mental. Sí. Ok. Bueno, tenemos un comentario de la doctora Yadira Vaca. Dice, buenas tardes, mencionar que otro factor de riesgo en las infecciones de herida quirúrgica es la hipotermia transoperatoria, principalmente en cirugías con duración mayor a 1 hora. Sí. Okay. ¿Algún Sí, de comentario acuerdo. de eso? Sí. Sí, por eso la idea que se ve dentro del, incluso los checklists de los paquetes de cuidados te dicen mantener al paciente entre 36 a 36,6, lo más que no hagan ni obviamente por la disminución del flujo tisular y después el retraso de la cicatrización. Y eso viene también asociado a mantener al paciente en una hiperoxemia, por así poner, 95 a más de saturación para evitar también eso. Ok. Sobre la pregunta que usted hizo sobre el uso de las soluciones con cloro y con vinagre, el doctor Luis Molina responde, es el único que respondió a su pregunta. Dice que él no ha encontrado ninguna evidencia que demuestre ventaja en el uso de cloro y vinagre. Invitamos a los demás colegas, tenemos una buena asistencia, ahorita tenemos 60 personas, además del equipo de apoyo. Que nos comenten cuáles son sus criterios para usar ese tipo de soluciones, porque yo sí las recuerdo cuando era interno que usábamos vinagre cuando había sospecha de candidiasis, creo que era, ya no ni me acuerdo, y cloro y soluciones de cloro para el pie diabético, recuerdo que era así. Yo he tenido oportunidad de ver en algunos centros manejos por algunos cirujanos plásticos con irrigación continua de este tipo de soluciones. Sí. En pacientes de cirugía plástica o pacientes que están siendo manejados por los plásticos. Sí, no entiendo. Okay. Para ser honesto, yo no he encontrado, bueno, desde hace rato, pues, o sea, eso era algo como muy empírico, supongo. Y obviamente la evidencia te dice que te retrasa, pues, la cicatrización. Entonces no entiendo cuál es el objetivo. ¿Sí? Bueno, esperamos comentarios de los asistentes a ver quiénes tienen alguna respuesta a esto. Tenemos una pregunta del doctor Harold Gaitán. Dice, en caso de prolongación del tiempo quirúrgico, ¿cuál es la indicación para aplicar refuerzo antibiótico? Y otra pregunta dice, ¿hay alguna indicación para la aplicación de refuerzos de profilaxis en sangrados severos? O sea, aquí en tiempo de prolongación de la cirugía, ¿en qué momento se debe aplicar otra dosis profiláctica? Y si en el caso de sangrado, me imagino severo, si es necesario también aplicar otra dosis de profilaxis antibiótica. Más de 2 a 3 horas de un procedimiento quirúrgico es un procedimiento prolongado. Se recomienda hacer otro refuerzo de la profilaxis, ¿no? Obviamente, dependiendo del tipo de cirugía, se va a dar el tipo, si es contaminada, si está sucia también, ahí ya no sería más cirugía, ahí sería más bien un tratamiento profilaxis, más bien sería un tratamiento como tal. No, la profilaxis a veces dejan, pues en el caso más frecuente, cefazolina, 2 o 3 dosis en el día posterior a esto y a esto. Más bien es que si sospechan que fue una cirugía sucia y que tiene, probablemente esté infectada, que ya le inicie tratamiento como una herida infectada, pues, o sea, o como una cirugía que te va a generar una infección intraabdominal, pero no como considerando que la profilaxis va a ser su efecto. Ese era el objetivo de decir que la profilaxis ampliada no existe. Si uno dice, bueno, este paciente tiene todos los criterios para decir que está infectado, se da tratamiento como tal y no se mantiene profilaxis. Será un tratamiento para la infección según el tipo de cirugía que tenga. Tanto de la hora o que tanto se prolongue la cirugía, sino que va a ser tanto por el paciente y los factores de riesgo que tenga y el tipo de cirugía, si es limpia, contaminada y todo lo demás. Exactamente. Okay. O sea, lo que pasa es que, a ver,
He visto pacientes de neurocirugía que hacen profilaxis extendida, 48 horas. Chica, ¿por qué? No, es que nos dilatamos 8 horas, 10 horas. No, doctor, si usted considera de que que está infectado, se le da tratamiento como una infección. Eso de profilaxis extendida no va pues, al caso. O cirugías de columnas que también son prolongadísimas, tienen mucho sangrado a veces. Si ellos dicen, no, mira, fue muchísima manipulación, ese paciente se debe infectar, se infectó, bueno, pues entonces ponele tratamiento como una infección, pero no le deje la profilaxis o el mismo antibiótico de la profilaxis 24 48 horas, o le ponen una combinación de cefalosporina más aminoglucosamina por 24 a 48 horas, pues no va al caso. Tenemos otra pregunta de la doctora Sandra María Gutiérrez. Dice, a propósito de la pregunta anterior sobre el manejo de las infecciones superficiales del sitio quirúrgico, ¿qué parámetros van a determinar que la infección es superficial o es profunda? Piel y tejido celular subcutáneo superficial. Que no haya salida y después si ya va agarrando músculo y un poquito de fascia, obviamente es profundo. Pues ahí teníamos una de las diapositivas. No sé si esto se puede regresar, ¿verdad? Sí, okay. Está todavía compartiendo pantalla. Ok. Vamos a ver. Okay. Eso es obviamente profundo, que ya tenemos tejido celular subcutáneo, la piel de tejido celular subcutáneo y vemos hasta músculo. Solo piel y tejido celular subcutáneo es superficial. Infección de sitio quirúrgico incisional, superficial. Básicamente ya el resto es profundo y cuando pasamos peritoneo involucro a órganos, en este caso. Ok. Tenemos, bueno, un colega ahí con un seudónimo A32 de Jorge. ¿Cómo, eso me imagino el modelo del teléfono? Dice, ¿cómo recomienda en las curas para pacientes con pie diabético lesiones abiertas o ulcerosas? Me imagino que, ¿cuál es su recomendación para curar este tipo de pacientes con pie diabético, lesiones abiertas y o ulcerosas? Siempre es con su jabón más la solución salina de congregación profusa con solución salina. Pues, o sea, el pie diabético es multifactorial. La cura muchas veces pues, es un factor nada más asociado a las otras cosas, ¿no? Pues, hay que mejorar los niveles de glucosa, pues, ver lo de la neuropatía, ver cómo está la parte circulatoria. Todo eso tiene que ver lo de la cura, sí, más que con el tipo de cosas que sea, el tipo de solución antiséptica a utilizar es la frecuencia, que sea correcta además, que sea enérgica y no necesitamos, a veces veo a pacientes que todavía llegan a la sala y están con un balde y tienen el pie metido ahí como unos 15 minutos y después llegan a hacerle pues el lavado aparentemente como para que afloje, ¿no? Eso no está para nada indicado. Entonces el tipo de solución es un antiséptico y con solución salina. No necesitamos ningún otro tipo de solución. Ok. Tenemos una pregunta que quiere hacer en vivo la doctora Alba Sánchez. Doctora Alba Sánchez, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, doctora. Sí, lo que pasa es que quedé inquieta un poquito por lo de la presencia de heces en un paciente en quirófano. Le comentaba por el chat de que pues antes cancelábamos la cirugía y considerábamos el quirófano contaminado y se cerraba el quirófano y se echaba sablón, se esterilizaba pues el quirófano y se cerraba por 24 horas. No sé si eso puede estar vigente o hay unas nuevas técnicas o nuevas decisiones en cuanto a la contaminación por heces. Cuando el paciente se defeca después de un bloqueo epidural o un accidente pues, del paciente que no ha sido preparado previamente. Creo que por ahí, gracias doctora, una excelente pregunta. Sí. Creo que por ahí va la pregunta del doctor Narciso Castro, que él dice que es materia fecal en su ano, pocas cantidades, podemos proceder con la cirugía si la cirugía es del tobillo, o sea, está distante. Ajá, ¿Cómo se procede en esos casos, doctor? Gracias, doctora, por la pregunta. Gracias a ustedes.
Sí, pues el quirófano se supone que tiene que ser un sitio, no se supone, debe ser un sitio estéril, ¿no? Si tenemos cualquiera de estas cosas, estas eventualidades, porque no, me imagino que no debe ser muy frecuente, ¿no? A menos que sea alguna cirugía de urgencias, eso, pues ahí no hay, con todos los riesgos habido y por haber, pues no se puede suspender, pero si es una cirugía prolongada, igual, yo se tendría que suspender lo de la cirugía y ver si es meritorio. Lo que es lo del cerrar el quirófano y hacer el lavado, considerar como contaminado en ese momento, porque creo que se tiene que hacer una descontaminación como tal de la camilla y todo eso. Pero sí, no estaría muy indicado a la hora de cirugía, tiene mucho más riesgo por la infección por enterobacterias. Ok, entonces definitivamente suspender la cirugía si se defecó el paciente. Así es. Ok, ok, está bien. Está bien. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Es válido? Esto ya lo he visto y que otra buena pregunta del doctor Castro dice, ¿es válido aplicar antibióticos en las soluciones para irrigar el área quirúrgica? ¿Qué tanto funciona eso? Muchas veces le ponen a la irrigación, le ponen una ampolla de algún antibiótico e irrigan el área. ¿Qué tan efectivo es eso? No hay evidencia. Sobre todo en el tipo de cuando lo que normalmente hacen es que instilan vancomicina cuando están haciendo algún tipo de lavado quirúrgico y le echan gentamicina, vancomicina. No es lo mismo esto de las preparaciones de cemento óseo y eso que ya vienen preparadas con antimicrobianos, pues generalmente es aminoglucósido. No, no encontré yo ningún beneficio de las instalaciones por estos antibióticos a nivel local, ¿sí? De hecho, ha sido una plática que se tuvo como en eso del 2016 con un congreso de Panamá y pues tampoco tiene ninguna, o hasta en ese momento no teníamos ninguna indicación. Yo revisé la guía de infecciones en ortopedia y ellos tienen un acápite de irrigación con vancomicina dentro de sus recomendaciones. Pero no he encontrado yo nada, ningún dato que me venga a dar soporte a esa conducta. Por eso yo te diría que no, pues que no se ocupe porque no tiene ningún beneficio sobre el paciente. Okay, Pero sí es muy frecuente que se haga ese tipo de irrigación. Tenemos otras preguntas más, pero antes de continuar con las preguntas, a mí me gustaría hacerle la pregunta que me quedó en el aire y que puede causar un poquito de conflicto en el hospital. Estamos promoviendo el uso del baño de clorhexidina en los pacientes previo a la cirugía. La mañana de la cirugía, que el paciente vaya, compra su botellita y se la dan. Yo he sido paciente y soy cirujano y a mí me tocó precisamente en Estados Unidos bañarme con un vasito de clorhexidina el día previo a mi cirugía. ¿A qué realmente obedece esa guía que están realizando hospitales en el mundo? ¿Es realmente beneficioso? Da igual si lo hacemos o no lo hacemos. Me gustaría que lo volviera a comentar porque sé que durante la charla lo comentó, pero para que quede un poco claro, pues, ¿cuál sería el proceder indicado? Sí. En algún momento los datos iniciales, cuando se empezó a promover el uso de la clorhexidina como prevención de no solo las infecciones de sitio quirúrgico, fue como prevención de infecciones hospitalarias en general. Se empezaron a salir datos que daban a favor de que había una disminución de la carga bacteriana en algunos pacientes y que por tanto se podía ocupar o se asociaba con una disminución de la infección del sitio quirúrgico. Realmente a la hora de hacer los análisis, a ver dónde está, ya no me acuerdo dónde lo puse. Cuando empecé a hacer uno de los análisis, no hay ningún dato que te ofrezca beneficio de la clorhexidina, o sea, el baño de clorhexidina. El baño se puede hacer, ¿sí? Con cualquier otro jabón antiséptico sin ningún problema. Y que parece que tiene el mismo beneficio que estar ocupando la clorhexidina ambulatorio, ¿no? Como prevención.
ellos te dicen, no, anda a limpiar tu sitio quirúrgico con clorexidina, o con conato de clorexidina, al 5%, 4 o 5%, y vos a nivel local, en tu área donde vas a ir a hacer la cirugía, sí vas a tener beneficio ahí. Pero como baño, no. Y creo que es que ya ahorita con los análisis o los metaanálisis, empezás a ver que no hay mayor beneficio del baño de clorexidina. Y sé que hay varios lugares que tienen dentro de su protocolo de infección de sitio quirúrgico eso. Déjame decirle el encuentro. No lo encontré. O sea, doctor Chávez, perdón, doctor Montealegre, Dígame. para recapitular, tu recomendación sería, o sea, podemos utilizar clorexidina en el sitio a ser abordado quirúrgicamente. Vamos, Exacto. si van a operar una rodilla, puedes hacer un lavado de rodilla y regiones adyacentes y no necesariamente de la cabeza a los pies. ¿Podríamos sintetizar de esa manera la recomendación? Así es. De tal manera que, bueno, yo entiendo que en varios centros hospitalarios se hace eso, ¿no? O sea, ya no se ocupa incluso las soluciones yodadas, que más bien están ocupando todos los paquetitos con clorexidina. Sí, a lo que se refiere el doctor es que antes de la incisión nosotros siempre preparamos el área quirúrgica. Aquí generalmente puede ser con clorexidina o con yodo. Bueno, ahorita ya Exacto. volvió clorexidina porque no había. Ok. Tenemos otros comentarios y preguntas. Ya vamos a llegar al tiempo límite. Vamos a ver. Buenas tardes. Ahí está el metaanálisis. A lo mejor vale la pena el comentario del doctor. Ok. Adelante. Lo que pasa es que aquí estos muchachos te ponen, a ver, baños con clorexidina. ¿Ayuda o no ayuda, verdad? Y cuando lo comparas incluso con el no bañarse, o sea, un paciente puede dar sin hacer nada particular, pues para el momento de la cirugía, no ofrece ningún beneficio, pues. Y cuando tenés con algún otro solución antiséptica, pues tampoco te ofrece ningún beneficio, solo con placebo, pues, por así ponerlo. Pero no tenemos ningún dato como en el caso de al momento de la cirugía, como estamos hablando, que sí, la limpieza del sitio quirúrgico sí se asocia con una disminución con clorexidina, ¿verdad? Con gluconato de clorexidina, la disminución en incidencia de las infecciones de sitio quirúrgico. Entonces, yo sé que hay 2 o 3 hospitales o más que tienen dentro de su protocolo el baño con clorexidina. Incluso se promovió y se estuvo haciendo en los baños en los pacientes hospitalizados con UCI para evitar las infecciones cruzadas entre los pacientes que tenían. Y realmente tampoco, en algún momento sí se vio alguna especie de beneficio cuando se empezó a ver es que no era solo la administración del baño, sino que era la administración de un paquete como tal de cuidado. Y cuando hacía el análisis del efecto solo de la variable baño con clorexidina, no aportaba mayor beneficio. Ok, vamos a continuar entonces para ir dándole ya final, dice el doctor Carlos, a ver, ya el doctor Alba Sánchez dice, en cuanto a ese, en cuanto a ese, dice, ok, terminamos de cerrar, porque uso de miel en las heridas, en heridas infectadas. El doctor William Abdala nos pregunta. Ok, la terapia o la mielterapia, mediterapia, se supone que cuando son heridas superficiales, se pueden ocupar los parches estos de Medihoney, incluso la crema de Medihoney, pero debemos de estar seguros de que ya la infección al menos va de salida, porque en teoría debiera de ser en heridas relativamente limpias para estimular la cicatrización, el tejido de granulación, pero en efecto hemos tenido un par de casos con algunos heridas profundas que todavía se ven sucias y a la hora de administrar la terapia con miel mejora mucho. Y eso, le digo, terapia con miel artesanal incluso, pues, y la terapia pues obviamente con la preparación de Medihoney, pues en cualquiera de sus presentaciones. Pero idealmente era hacer una herida que no esté muy sucia para la cicatrización, pero se ha visto también que sí ayuda a eliminar o a limpiar la herida. O sea, sí está indicada, yo no estaría en contra de que se ocupe.
Ok, gracias. Dice el doctor Carlos Núñez, en pacientes con infección establecida y ya con un tratamiento antibiótico establecido, ¿es correcto aplicar profilaxis antibiótica? Sí, Okay. es correcto. La idea es 30 minutos antes del procedimiento quirúrgico poner la dosis para evitar la carga bacteriana en el sitio de infección. O sea, sí, sí es correcto. A pesar de que tengan ya establecido un protocolo ok, excelente, muy buena, muy bueno. El doctor Guillermo Dorn dice, pregunta, ¿qué experiencia tienen con el uso profiláctico de mupirocina en pliegues como región poplitea? Saludos cordiales. Saludos, doctor. No le entendí muy bien. O sea, Dice, ¿qué? aplicar mupirocina en el pliegue. Me imagino que él es ortopedista. Sí, sí, Dice, sí. ¿qué experiencia tiene con el uso profiláctico de mupirocina en pliegues como región poplitea? Me imagino que debe ser que antes de hacer una cirugía en las zonas donde hay mayores pliegues, le embadurnan, perdonen la palabra, pero le aplican mupirocina. Habitualmente en pliegues, ahí son más infecciones por hongo. Habría que ver bien. Si hubiese mucha duda y bueno, y hay chance de protocolizar al paciente, ahí sería más bien si está colonizado pues, por este filo. Mupirocina ahí como factor, como prevención en los pliegues, no me suena. Fíjate. Okay. Más que darle tratamiento por la infección local, ya sea micosis, ya sea celulitis, ya sea lo otro, pero generalmente son más hongos que estafilococo lo que molesta en pliegues. Ok, ya tenemos las últimas 4 preguntas porque ya estamos casi rayando la 1:30. Dice el doctor Edgar del Palacio, ¿en cuánto tiempo es recomendable realizar curación de heridas con agua y jabón común en las heridas RTR recién tratadas? Que será RTR, yo no soy muy bueno en las siglas. Ajá, yo tampoco me suena. RTR, doctor del Palacio, si nos puede hacer el favor, ¿en cuánto tiempo es recomendable realizar curación de heridas con agua y jabón común en las heridas de RTR? Retroperitoneo, tal vez, retroperitoneo, digamos cirugía abdominal, retroperitoneo, RTP, pero bueno, no sé, tal vez en cirugía abdominal. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que también es de él y dice, ¿cuál tiene mayor incidencia en las infecciones de sitio? Dice que RTR es reemplazo total de rodilla. Gracias, doctor Guillermo Dorn. Parece que son siglas que usan los colegas ortopedistas. ¿En cuánto tiempo es recomendable realizar curación de heridas con agua y jabón común en las heridas de RTR? A ver, actualmente con esto de los reemplazos de articulares, pues, por así ponerlo, los pacientes ya los mandan a su casa 24 horas después caminando, pues, o sea, eso depende del tiempo que ellos si quieran valorar, no hay ningún problema en lo que ellos digan. Es más el riesgo antes de durante el procedimiento quirúrgico si está colonizado, incluso ahí me atrevería yo a testear a muchos de los cirujanos, que no seamos portadores de estafilo en la nariz. Depende del protocolo que puedan tener algunos pacientes, porque al día siguiente muchos pacientes los mandan, ya los ponen a caminar, los sientan, los abren, ven si no tienen cambio inflamatorio, pero después la cura no debería ser ningún problema. Si fue un procedimiento sin complicaciones, no hay tiempo limitado, pues, por así ponerlo. No es como que hay que dejarlo 3 días antes de ir a lavarlo, tampoco. Okay. Y el doctor también pregunta, ¿cuál tiene mayor incidencia en las infecciones del sitio quirúrgico? ¿Las curas secas con alcohol al 70% o curas con agua y jabón? La verdad, la cura con agua y jabón es lo que está realmente documentado. El alcohol es como un secante, sí elimina la bacterias alrededor, pero desde el punto de vista de la herida quirúrgica, a veces ¿cómo se llama? No ayuda mucho con la cicatrización, igual que nosotros. Entonces, con agüita y jabón es lo mejor en estos casos, a menos que sea una cirugía muy, muy limpia y lo puede hacer, pero en general, agua y jabón no debería haber ningún problema a la hora de disminuir esto, la carga bacteriana a nivel local. Realmente sí, definitivamente agua y jabón es lo que yo he leído que es lo que más se recomienda. El alcohol tiene
otro efecto secundario sobre el sitio de una herida quirúrgica en el cual no hay ninguna infección, pues. Exacto. El doctor Carlos Manfud nos pregunta, preparación mecánica versus no preparación del colon, ¿disminuye esto la incidencia de infección del sitio quirúrgico? Es algo, son datos un poquito ambiguos, pero debiera de mejorar o disminuir la infección de sitio quirúrgico, pero sí han habido algunas publicaciones donde dicen que da lo mismo. Pero como yo creo que sí se puede hacer como recomendación general, pero que yo recuerdo hace poquito que estábamos revisando de eso, sí salía que no tenía tanto impacto sobre la disminución de la incidencia, pero en algún momento hubieron datos que dan a favor. Pues ahí no estoy tan seguro de hacer la recomendación fuerte de decir que sí, pero me parece que sí. Creo que por ahí anda el doctor Luis Molina y hace poco tuvimos precisamente esa charla aquí en el servicio y creo que, si no me equivoco, durante la charla mencionó eso, que no hay mucho cambio ni incidencia en Las el complicaciones, sí. Sí, ahorita acaba de mencionar algo el doctor Molina, ya vamos Sí. a ver que puso aquí un comentario, dice, creo, a ver, dice, creo que debería de revisarse si la cirugía debe suspenderse si el paciente se defeca. Igualmente, no recuerdo haber visto algún metaanálisis que sugiera suspender la cirugía si la limpieza se hace de lo inmediato. Ok, César, sobre la defecación. Pero sí, creo que él había mencionado en su clase que no había Si no ninguna... ofrece como algún beneficio, pero no tengo la seguridad de los datos ahorita para poder afirmarlo o negarlo. Y el doctor Mahfoud hace una última pregunta. Dice, infección del sitio quirúrgico en pacientes con transporte nasal de Staphylococcus aureus. La pregunta es esa. No sé qué quiere preguntar, pero me imagino que sí hay que utilizar. Que sí me gustaría que aclarara el doctor si es que le van a hacer cultivo previo a la cirugía y hay que tratárselo, pues. O ver si tiene Staphylococcus aureus, dice. Infección del sitio quirúrgico en pacientes con transporte nasal de Staphylococcus aureus. Cuando es portador, lo que pasa es que si uno investiga al paciente y ya lo identifica como un portador de Staphylococcus aureus, hay que tratarlo, pues antes de la cirugía. Antes de la cirugía. Así es, para evitarlo de la complicación. Y si ya hizo una complicación, pues, y salió en tierra, hay que tratar como una infección por estafilo, pues, o sea, idealmente éramos solo hacer el tratamiento y a veces la erradicación no es muy posible, pues hay un pequeño porcentaje que todavía queda por ahí. Y la otra cosa es que con esto de la tirosina, como aquí al menos se ocupa para otras cosas, pues para ya una chimada, una quemada, se aplica tirosina, también andamos con un poquito de resistencia. Y esa es también la no recomendación de darle tirosina a todos los pacientes que van a ser llevados a cirugía. Debiera de ser un portador de estafilococo tratado antes de ser llevado a cirugía. Okay. Ok, dice lo del transporte nasal, dice el doctor Dorns, tiene relación con mi pregunta. Hay estudios del uso de mupirocina en fosas nasales y pliegues para disminuir riesgo de infección de Staphylococcus aureus. Sí, es lo que acaba de mencionar, doctor Dorn, el doctor Chávez. En los pliegues no, pero en nariz sí, que es lo que decíamos que la descolonización con mupirocina 2 veces al día por 5 días antes de la cirugía, cuando un paciente que va a ser sometido a una cirugía, sobre todo prótesis, idealmente debiera hacérsele la búsqueda para estafilococo. Sea su expert, un hisopado nasal para ver si es portador de estafilococos meticilino resistente y si es portador se le da el tratamiento antes de la cirugía. Y habló de mupirocina 2 veces al día. Sí, así ese sería el tratamiento. Mupirocina al 2%, así es, 5 días. Ok. 2 veces al día, 5 días. Excelente, doctor Chávez. Yo creo que vamos a ir finalizando. Ya tenemos 1 hora y media de charla. Quiero agradecerle nuevamente, doctor Chávez, en nombre del Servicio de Cirugía, en nombre del Departamento de Docencia del Hospital, la excelente charla. Creo que para este tipo de discusiones en las que nos competen a ambas
especialidades, es bueno que mantengamos una buena comunicación siempre. Algunas veces los cirujanos nos metemos a estar tratando infecciones a como nos enseñaron cuando éramos residentes o éramos internos y realmente yo sí creo en lo personal que las especialidades tienen su razón de existir y muchas veces las tenemos que respetarlas y darle su chance y darle su espacio. No sé si el doctor Guzmán, el doctor Ludwig, doctor Chávez, unas palabras de despedida. No, bueno, yo también quiero agradecer nuevamente, Oscar, por tu excelente charla. La verdad es que ha sido bastante productiva y veo que estuvo conectado, muchísimos de los que estuvieron conectados son de diferentes especialidades del área quirúrgica. Entonces, sí, algo que nos compete a todos nosotros dentro de la cirugía y también dentro de la especialidad de medicina interna e infectología. Así que felicidades nuevamente, Oscar. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos. Okay. Gracias a todos por poner atención. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Estén atentos a las próximas invitaciones. Saludos y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.